Bien. Bien. Bien, por suerte. Bien, profe. Vamos, que se caiga en la tribuna, viejo. Es como decir, saliste con esa. Digo, ahora hay que hablar en términos de género, de igualdad de género. Saliste con esa persona que te volvías loco. Sí, sí, sí. No, sí, vamos, que se caiga todo. ¿Qué pasó? ¿Le fue bien o le fue como el orto? Perfecto, perfecto. Muy bien. Vamos, coronamos, hicimos gol. O fue un parcial desastroso. ¿Quién desaprobó? A ver. ¿Alguno desaprobó? ¿Quién es? ¿Cómo, Mariano David Galarza, desaprobaste? ¿Cuánto te sacaste? Un 2. Bueno, no habías leído un pomo. Las preguntas mías eran fáciles. ¿Fueron multiple choice? Sí. Bueno, bueno. ¿Encontraron algunas respuestas medias locas o fueron todas tranqui? Había algunas raras, sí, sí. Había algunas raras, sí, bueno, listo. Eran las que suelo hacer yo, de los temas míos, ¿no es cierto? Supongo que no habrán contestado esa. Mariano, nada, después tenés un recuperatorio, te estudiás un poco más y te va a ir bien. ¿Es el único que desaprobó? Creo que había 2 o 3 personas que desaprobaron, pero en líneas generales, re bien todas las Bueno, notas. todas buenas notas. Bueno, Sí. está bien. Fenómeno. ¿Cómo es la modalidad del recuperatorio? Supongo que va a ser un nuevo parcial donde van a recuperar los temas que no vieron. La verdad es que no sé, todavía no lo hablamos eso con el doctor Esteves, así que vamos a ver qué nos van a decir. ¿Sí? Bueno, iniciamos la grabación a partir de este momento. Ahí estamos grabando. Bueno, vamos a dar el tema de la clase de hoy, que es la última clase que entiendo que ven conmigo, que es Estado y Políticas Estatales, que es el texto de Oslak y O'Donnell. Es un texto viejo es un texto bastante viejo. La versión original que circulaba hace un tiempo estaba mecanografiada, así que dense cuenta de la cantidad de años que tiene este texto. Sin embargo, es un texto que es muy vigente. Y esto es lo que proponen tanto Oslak como O'Donnell, es un estudio de las políticas estatales y del impacto de las políticas estatales como modo de conocer al Estado latinoamericano y particularmente al Estado argentino. Entonces ahí el estudio de las políticas estatales nos va a permitir saber la naturaleza de los estados, la relación con la redistribución de los recursos, la relevancia e impacto que van a tener las políticas sociales en estos estudios. Este Estado moderno en los países latinoamericanos y en la situación de Argentina avanza sobre anteriores áreas de la sociedad civil. ¿Sí? A mayor expansión territorial, va a decir estos dos autores, va a haber menor importancia regional de los estados. Y me van a mencionar un tema que lo van a encontrar en el texto, habla del poder externo y del poder interno como emergencia de núcleos tecnoburocráticos. Lo importante de esto es que se relaciona con el texto que vimos de O'Donnell, La formación del Estado argentino, que decía que el surgimiento de Argentina, el surgimiento de la sociedad argentina y del Estado argentino iban de la mano. Bueno, el surgimiento de la coalición cívico-militar que dominó, que fue la que permitió la construcción del Estado argentino, en alianza con sectores pertenecientes al capital extranjero, entonces civiles y militares coalicionados en el gobierno más capital extranjero, arman un trío, un triángulo, que permiten estudiar o son los motores de los cambios en el Estado. Este trío, coalición cívica militar y capital extranjero,
subordina tanto a la clase media como a la clase obrera, a los sectores privilegiados de la clase obrera. Y este Estado que se construye en relación a esta sociedad civil nueva que se construye, este andamiaje económico que hay sobre la sociedad, va a necesitar un papel activo del Estado. ¿Qué están diciendo estos autores? Contrariamente a lo que muchos dicen, el surgimiento de un andamiaje, de una estructura económica sobre una sociedad, necesitó sí o sí de la existencia de un Estado. ¿Se entiende? A ver, podrá haber algunas escuelas más orientadas a cuestiones neoliberales o liberales que van a decir que para que surja mercado no es necesaria la existencia de un Estado. Y acá lo que se plantea es todo lo contrario. Oslak y O'Donnell van a decir, miren, en esta sociedad que se fue formando, donde había una alianza de sectores que controlaban y ejercían el poder, para poder existir una estructura económica tenía que haber un Estado que interviniera, que lograra sostener y generar las condiciones del funcionamiento de esta estructura económica por sobre esta sociedad. Entonces, este trío, civiles, militares y sectores pertenecientes al capital extranjero, fueron perfeccionando para poder darle esta estructura económica algunos mecanismos de control sobre la sociedad, sobre todo sobre la clase media y sobre sectores de la clase trabajadora. Que estos mecanismos no fueron uno solo, sino que fueron una mezcla de mecanismos, tanto de organización corporativa como, por ejemplo, el Estado sentando a negociar a sindicatos y a empresarios. ¿Se acuerdan en la matriz estadocéntrica que habíamos estudiado con García Delgado, donde el Estado era el que ponía las reglas de juego y sentaba a negociar? Lo que sucede en el Ministerio de Trabajo con una paritaria, sentar al empleador y a los representantes de los gremios. Bueno, esa cuestión se llama la organización corporativa, organizar las corporaciones para ir estableciendo las reglas de juego. El otro mecanismo es el de la cooptación, tomar a algunos emergentes de estos sectores y traerlos para ellos, para la clase dominante, como burocracia privilegiada, como sectores de las capas directivas del Estado, de los organismos de control, de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia, es decir, de la banca, tomar de clases que estaban por debajo algunos emergentes e incorporarlos a estos sectores de la tríada, de este trío que ejercía el poder y la dominación. Y el tercer mecanismo para poder establecer y controlar todo esto es el mecanismo más conocido por todos, que es el de la represión. Cuando yo puedo dominar negociando, seduciendo o apretando las clavijas y ejerciendo el poder y la fuerza a aquellos que no están de acuerdo con las reglas que yo pongo. ¿Se entiende esta cuestión? No fue un solo mecanismo por el cual este trío logró hacerse del poder, sostenerse y ejercerlo, y armar toda una estructura económica a partir de una sociedad en relación con un Estado determinado. Entonces, esto lo que muestra por parte de este trío es un intento sistemático, constante, de controlar el funcionamiento de nuestra sociedad. ¿Sí? A diferencia de otras escuelas y de otros autores que van a decir esto es la existencia de un mercado no necesita de un Estado. Acá Oslak y O'Donnell demuestran lo contrario. Dicen, no, para que exista un mercado tiene que haber un Estado, y un Estado que controla, un Estado que ejerce el poder, que coopta, que negocia, que organiza corporativamente y que también tiene elementos de represión y de fuerza. Entonces, este desarrollo de la sociedad, este desarrollo de la economía y esta estabilidad del sistema solo puede lograrse
mediante la hipertrofia, es decir, mediante grandes cantidades de instituciones, de organizaciones, que van a formar el conjunto del Estado. ¿Sí? Ahora, ¿qué relación tienen esta tríada, estos tres que ejercían el control de todo respecto de los sectores populares, de la clase media y de la clase trabajadora? Los sectores populares se controlan mediante la fuerza o se excluyen. ¿Sí? O se los controla o se los excluye. De la clase media y de algunos sectores de la clase trabajadora se van a incorporar algunas capas. Capas medias con esta cuestión aspiracional, de ser más, que a veces van a notar en algunos comportamientos, sobre todo urbanos. ¿Sí? Entonces, de este modo, dice Noslak y O'Donnell, el Estado asume el rol de garante de acumulación y de reproducción del capital. Es decir, de las relaciones capitalistas. El Estado es el que permite que las relaciones capitalistas se sostengan, porque es el garante de todo esto. Se muestra como neutro, pero no lo es. Necesita mostrarse aislado de los otros integrantes del trío, pero es parte del trío, porque ese trío es el que ejerce el Estado, el control del Estado. Y este Estado va a necesitar expandirse, hacerse más grande para poder generar desarrollo, tecnificarse, burocratizarse y va a necesitar ejercer el control económico. En los países latinoamericanos, el desarrollo económico precisa del Estado. El Estado es una condición necesaria para el desarrollo económico, pero paradójicamente al mismo tiempo también a veces lo frena un poco, le establece como un límite. ¿Por qué? Porque va este Estado, al mismo tiempo que genera condiciones para el desarrollo económico, no va a generar condiciones para el desarrollo económico de todos los sectores. Va a privilegiar algunos sectores por sobre otros, en algún momento va a privilegiar más a los capitalistas, en otro momento va a proteger a los trabajadores. La cuestión es esta: ¿por qué les parece que este Estado a veces va a proteger a algunos sectores y tiempo después va a proteger a los contrarios? ¿Por qué? Para buscar un equilibrio. Es precisamente para buscar un equilibrio de fuerzas, para que ninguno se coma del todo al otro. Entonces el Estado no es ni de los trabajadores ni de los capitalistas. Es el Estado del capital. Por eso a veces va a jugar a favor de los capitalistas y a veces va a jugar a favor de los trabajadores. Si juega demasiado para el lado de los trabajadores, va a perjudicar y va a dañar y puede matar a los capitalistas, matar entre comillas, ¿no? Eliminarlos, suprimirlos. Si juega demasiado para los capitalistas, va a eliminar a los trabajadores. Y lo que necesita es un equilibrio de fuerzas. ¿Para qué? Para que lo que se reproduzca y se expanda es el capital. ¿Se entendió esta cuestión paradójica? De que al mismo tiempo que es garante, se muestra como neutro. Dice, yo soy un árbitro, soy un imparcial. No es imparcial. Juega para un sector, aunque se muestra que no. Entonces, en algunos momentos hay una penetración del Estado en la sociedad civil y en otros hay una interpenetración. Es el Estado el que penetra en la sociedad civil y es la sociedad civil la que por algunas rendijas o por algunos espacios penetra al Estado. Es el concepto de interpenetración. Es decir, el Estado está sobre la sociedad civil, interviene en la sociedad civil, tiene vasos de comunicación con la sociedad civil,
pero esto también tiene una vuelta. La sociedad civil, mediante algunas cuestiones relacionadas con las arenas de la política pública, algo que vamos a ver en un ratito, interpela y también interpenetra al Estado, se mete un poquitito en el Estado. Entonces, un estudio de las políticas estatales lo que va a permitir es ver en acción ese juego. Cómo el Estado se vincula con la sociedad y cómo la sociedad se vincula con el Estado. Ahora, lo que encontramos en la sociedad civil van a ser actores. ¿Sí? Estos actores pueden ser personas individuales, grupos o coaliciones de grupos. Son las tres posibilidades. Una persona, un conjunto de personas que van a formar un grupo o distintos grupos que se van a aliar y van a hacer una coalición. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá esta idea a nivel social? Estos actores presentan cuestiones de todo tipo, relacionados con intereses sociales, económicos, políticos, demandas, temas que se necesitan. Para no solamente discutir estos intereses, que los llaman cuestiones, estos elementos que le importan a estos grupos o a estas personas, también movilizan recursos. Ahora, estos actores que movilizan recursos, que tienen algún interés, estos intereses no son únicos. A veces entran en conflicto con los intereses de otros actores. Doy un ejemplo. Algunos actores se asocian y presionan para que el Estado sostenga la educación pública, primaria, secundaria, universitaria. Algunos otros actores van a estar en contra de esta cuestión política y van a tratar de hacer fuerza para que el Estado deje de poner recursos en la educación pública. ¿Me siguen hasta acá? Entonces hay una tensión, hay un conflicto de intereses allí. Hay como una tensión. No necesariamente se agarran a las trompadas, pero hay un conflicto y hay negociaciones. A ver quién es el que se impone, quién es el que impone su agenda al Estado. ¿Está? Por lo tanto, entre estos actores podemos decir que hay como una especie de proceso de puja a ver quién es el que lleva su cuestión a nivel del Estado. ¿Sí? Pero por otro lado, el Estado también, dentro del Estado, hay actores que pujan por tomar algunos temas, tratarlos, por no tomar algunos temas y otros temas por negarlos, por decir no vamos a prestar atención a esto porque no es importante, porque no es relevante, porque no lo podemos tratar, porque no tenemos los recursos. Entonces, o nos hacemos los distraídos o decimos que no existe y lo escondemos abajo de la alfombra. Esos actores se mueven en los dos planos, en el plano estatal y en el plano de la sociedad. Entonces, acá vamos a una definición, y esto puede ser una pregunta de parcial, así que hago la aclaración. Puede ser una pregunta de parcial. ¿Qué serían para Oslak y para O'Donnell una política estatal? Una política estatal es un acto, una acción tejida, es decir, que involucra a distintos personajes, a distintos puntos, como un proceso social alrededor de una cuestión. ¿Sí? Entonces, definición de política estatal. Actos tejidos como procesos sociales alrededor de una cuestión. Y cuando hablo de actores, son actores civiles y actores estatales también. Y la interacción de los actores civiles entre sí
de los estatales entre sí y de los civiles y estatales entre sí conforman esta red, que es un proceso social muy interactivo, de muchas idas y vueltas. Ahora, ¿cuándo podemos hablar de las políticas estatales? ¿Por todas las cuestiones? No, algunas van a llegar a nivel de política estatal, hay otras que no van a llegar. Esa es la cuestión de este juego dinámico. Por lo tanto, ¿cuándo podemos decir que son políticas estatales? Cuando estas políticas son significantes, ¿sí? Y para establecer si son significantes o no, Oslak y O'Donnell establecen 4 criterios. Entonces van a decir, las políticas estatales son significantes, 1, si guardan relación con el tema que los origina. Si la cuestión original pasa a una política estatal y hay una relación. 2, si guarda relación con el ámbito donde está insertada la política. 3, si guarda relación con los actores intervinientes. Y 4, si guarda relación con las respectivas políticas. Entonces, la cuestión pasa a ser una política si se problematiza, si se vuelve un problema. La cuestión que anda dando vueltas a nivel de la sociedad o a nivel del Estado se establece como un problema por la presión de estos actores. Profe, ¿podría repetirla rápidamente las Sí. 4? Las 4, ¿cómo no? Si guarda relación con el tema que lo origina, si guarda relación con el ámbito donde está insertada, si guarda relación con los actores que intervienen y si guarda relación con sus respectivas políticas. Entonces, estas políticas estatales son significantes. Los actores presionan por cuestiones y estas cuestiones escalan a nivel de problema y se tratan y se convierten en política. A veces no hacen ese proceso, no llegan a problematizarse. Son cuestiones que no se problematizan, que no llegan a ser problema o que el Estado decide no tomarlas. También ese es el doble juego. Entonces es una cosa muy dinámica la política estatal, porque no es solamente el Estado ejerce o diseña una política desde arriba y baja a la sociedad. No, la puede diseñar desde arriba. Esto es producto de negociación de un montón de actores que están arriba, o puede ser una cosa que venga de abajo, o puede ser una cosa que venga del juego de las dos. Probablemente sea esto último. ¿Sí? Cuando este problema se toma y se hace política, se le dice que se incorpora a la agenda de problemas socialmente vigentes, es decir, a la agenda de la política pública. Ahí es donde este problema se genera una política pública que intenta resolverlo. El circuito de la problematización de una cuestión y su resolución va a ser el ciclo de la política pública. Entonces, la política pública no está solamente cuando el Estado decide, el ministro de Educación sale y dice vamos a hacer una campaña de vacunación. Eso no es una política pública para Oslak y O'Donnell. Es el proceso social que la genera, la intervención del Estado, la resolución del problema y el cierre del circuito. Es decir, el surgimiento de una cuestión y su problematización, el desarrollo de una política pública y la resolución del problema. Que es un proceso un poquito más largo, más complejo y mucho más interactivo. Por eso permite entender que a veces las políticas públicas no son tan lineales. A veces tienen algunos vericuetos. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces cuando una cuestión se problematiza desde el Estado
se puede aceptar la problematización y se busca una solución, se niega la problemática, se relega al olvido o se reprime a los que la promueven. Son las posibilidades que tiene el Estado. No todas las posibilidades implican que el Estado haga algo positivo, en los términos que se creen normalmente. No, el Estado toma cartas en el asunto. Decir que no es un problema es tomar cartas en el asunto. Reprimir a los que promueven la cuestión también es tomar cartas en el asunto. Tema que no toma cartas en el asunto generando las políticas públicas que usualmente estamos acostumbrados a pensar que son políticas públicas. Que la gente proteste en el Ministerio de Desarrollo Social por los planes sociales y el Estado decida no atenderlo es parte de una política estatal. No atender o reprimir a los que promueven la cuestión o negar el problema o atenderlos y buscar una solución. Entonces, por acción o por omisión, el Estado está haciendo cosas, no es que no hace nada. Entonces, esta cuestión del ciclo vital de la política pública es más dinámico, permite ver los juegos en las arenas, que es lo que plantea Oxlack y O'Donnell. Hay arenas donde los jugadores van tejiendo alianzas, se pelean entre ellos, pujan a ver quién es el que más llega a poner su cuestión como problema. ¿Quién y cómo se problematiza una cuestión? ¿Quién, cómo y cuándo la convierten en cuestión? ¿Sobre la base de qué alianzas? ¿Con qué recursos? ¿Con qué oposición? ¿Quiénes son los que se enfrentan? ¿Cuál es el punto de partida de una problematización de una cuestión? ¿Quién lo reconoce como problema? ¿Cómo se difunde esa visión? Por lo tanto, algunas conclusiones sobre esta cuestión. La política estatal no es el reflejo de la demanda de la sociedad. No es la sociedad demanda, el Estado responde. No, la sociedad tiene un ciclo de problematización que no necesariamente es una demanda y nada más. Y el Estado no responde automáticamente. También adentro tiene un ciclo de negociaciones, intereses, actores y pujas. No es una respuesta aislada, es un conjunto de iniciativas y de respuestas que permiten dar cuenta de una posición determinada del Estado frente a una cuestión. Entonces, en definitiva, la política es algo mucho más negociado, es algo mucho más intervenido, es algo mucho más hablado, es una cosa que está atravesada por tensiones y por conflictos. Porque entre la política pública también a nivel de la sociedad civil va a haber políticas privadas de los actores entre sí. Entonces, no podés explicar la política pública sin explicar las cuestiones de posicionamiento político de los actores a nivel de la sociedad civil. Si no, serían dos cosas como automático. Uno demanda, el otro responde. No, Oxlack y O'Donnell te van a decir, no, momento, acá también hay política, porque hay intereses de distintos actores, que algunos van a querer que esto se haga un problema y hay otros que no. Y adentro del Estado sucede lo mismo. Algunos lo quieren tomar y algunos no. No les conviene tomarlo. No es que sean todos malos, malditos. Acá no es un tema de buenos y malos. Sáquense eso de esa idea de la cabeza de buenos y malos. No hay buenos y malos. Hay intereses, hay necesidades, hay aspiraciones, hay objetivos para cumplir desde un lado y desde el otro. Y esto es cómo hacemos para llegar a nuestros objetivos y si nuestros objetivos son afines a los objetivos de los otros grupos. A veces son afines, a veces lograr mis objetivos hace que los otros también los logren, o a veces son mutuamente excluyentes, son juegos de suma cero. Uno gana, el otro pierde. A veces no. Y eso es lo que le da dinamismo.
Preguntas. ¿Hasta acá se entendió esta cuestión? ¿O es una ensalada? Traté de hacerlo lo más simple posible. Entonces, Sí, se entiende. para ir repasando. En los países latinoamericanos, esto voy a hacer el resumen, en los países latinoamericanos el desarrollo económico, y en Argentina, estuvo emparejado con el desarrollo del Estado, con la constitución del Estado y con el desarrollo del Estado. Ahora, desarrollo económico que hay que entenderlo en términos del desarrollo del capital, no de un grupo determinado. Porque a veces esta tríada, este trío que ejerce el poder, privilegia a algunos actores sobre otros. Se muestra como neutral, pero no lo es. Por eso habla de que es un Estado que garantiza y sostiene las relaciones del capital, no de los capitalistas. Es el Estado del capital y no de los capitalistas. Y las políticas estatales, las políticas que salen del Estado, no son respuestas automáticas a la demanda de la sociedad, sino que son producto de negociaciones políticas, de intereses tanto en la sociedad civil, de intereses privados, como de intereses públicos, que juegan. Hay un juego, hay juegos del poder y juegos de los intereses. Entonces, la política va a ser cómo esos intereses surgen por sobre otros intereses que andan dando vuelta y compitiendo entre sí para establecerse como problema, y cómo desde el Estado los intereses que están dando vueltas también hacen que eso se tome como punto a desarrollar o no, o se reprima a aquel que lo promueve, o se niegue, o se lo lleve al olvido, se lo manda a la papelera, como diríamos si estuviéramos en términos más informáticos. Entonces, lo que permite ver, tanto desde el Estado como desde las políticas estatales, es un nivel de dinamismo de un tejido que hay, y de juegos y de redes de relaciones. No hay mucho más para contar sobre este texto, al menos les doy los lineamientos generales para su lectura y su trabajo. Entonces, las preguntas del parcial pueden ir por sobre describir estos juegos, tratar de explicar cómo es una política estatal, en qué consiste, y definir por qué el Estado es un Estado que garantiza y sostiene relaciones del capital y no de los capitalistas. Para Oslak y para O'Donnell. Ahora, si ustedes lo ven, la verdad que una definición así a políticas como se están planteando hoy, en donde el Estado no debería intervenir en la economía para generar desarrollo económico, obviamente que estos dos autores están totalmente en contra, porque establecerían que el desarrollo económico lo que implicaría sería un desarrollo de la economía mediante la intervención del Estado y mediante las políticas estatales. Entonces establece la necesidad de las políticas estatales. ¿De acuerdo? No hay mucho más. No, después, trato de hacerlo lo más simple posible para que se comprenda y que se haga una lectura lo más lineal posible. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, perfecto. Entonces, Profe, sí, decime. sí, ¿podría repetir la última pregunta posible de parcial que dictó recién? No, lo que podríamos establecer como temas del parcial sería la cuestión del Estado, esta supuesta neutralidad del Estado, que no lo es tal, la relación del Estado latinoamericano con el desarrollo económico y con la constitución de una sociedad, cuáles son los mecanismos que el Estado ha tenido para poder sostenerse en esta tríada, y ahí lo dijimos, que eran los mecanismos de organización corporativa, de represión o de cooptación, y la supuesta neutralidad del Estado por sobre otros actores, que de neutralidad no tiene tal. ¿Y qué garantiza el Estado? Si a los capitalistas, si a los trabajadores o al capital.
Eso serían las preguntas de la cuestión del Estado. Y las preguntas relacionadas con las políticas estatales podrían estar orientadas a describir estos actores, cómo es el ciclo de una política pública o de una política estatal para Oslak y O'Donnell, cómo es este juego de arenas, tanto en lo privado como en lo estatal, ¿sí? ¿Y en qué consiste una política estatal? Que es una definición que acabamos de dar y de comentar nosotros en clase. No hay muchas más vueltas para darle a esto. Es un texto de lectura un tanto compleja porque es de lectura más de ciencias sociales. Ustedes tal vez están acostumbrados a otro estilo de lectura, ¿no? Más de términos económicos y lecturas más de autores relacionados con las ciencias económicas. Entonces, tal vez es un poquitito más difícil. Por eso yo les trato de tirar esos dos grandes ejes y no más que eso. Las preguntas van a ir por ahí. ¿De acuerdo? Cualquier duda, cualquier consulta, me escriben. Yo creo que es la última clase que voy a darles a ustedes. Espero haberles aportado algo durante este cuatrimestre. Tienen mi correo, así que si quieren hacerme alguna pregunta, alguna duda, estoy a disposición de ustedes. Y bueno, y les deseo mucha suerte en el segundo parcial. Las preguntas, al menos de los textos, en este segundo parcial, aclaro, vamos a incluir textos de Oslak y O'Donnell y los textos de Peter Evans, porque no sé si se dieron cuenta que en el primer parcial el texto de Peter Evans no lo di. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a poner los textos de la última clase que habíamos dado hace como 3 semanas atrás, del texto de Peter Evans, porque me pareció que para el primer parcial era matarlos a ustedes, era tirarle un montón de texto. Ahora para el segundo parcial, entonces vamos a trabajar Peter Evans, el Estado como problema y como solución, y el texto de Oslak y O'Donnell. Con esos dos, al menos lo que van a ver conmigo. Y van a ser preguntas muy simples con también multiple choice, entiendo yo, no va a ser diferente. ¿De acuerdo? Chicos, un placer, quedo a disposición de ustedes por correo y hasta acá llegamos. ¿Ok? Cuídense. Muchas gracias. Que tengan todos Buenísimo, profe, muy buenas buenas noches. Muchas gracias. Hola, Bueno, buena semana para ustedes. Hasta luego. Chao, profe.